En este vídeo vamos a explicar cómo se hacen las copias de seguridad de un router. En un router hay dos cosas de las que podemos querer guardar una copia de seguridad. Vamos a ver cuáles son. Si me conecto a un router que hemos configurado, lo que podemos querer guardar es el fichero de configuración, el startup config. Por ejemplo, todo esto que tenemos aquí, pues podemos querer guardarlo. Otra cosa que podemos querer guardar es lo que llamamos la IOS, el sistema operativo del router. ¿Dónde se encuentra la IOS? La IOS se encuentra en un fichero que se guarda en la flash. Si ponemos show flash con los dos puntos, me dicen el fichero, qué longitud tiene, o sea, que cuánto ocupa el espacio, y luego el nombre. Veis que tiene una extensión .bin. Esto es lo que se carga cuando arranca el router y permite que podamos interactuar con él, es decir, es el fichero del sistema operativo. Bien, pues vamos a explicar cómo poder hacer una copia de seguridad de estos elementos. El fichero de configuración startup config es un fichero de texto, con lo cual es posible hacer una copia de seguridad simplemente copiando y pegando en un editor de texto todo el fichero, le damos a la barra espaciadora y vamos pegando, y cuando acabamos todo y todo lo hemos pegado, podemos guardar ese fichero de texto como fichero de configuración. Esa es una opción. Esa opción nos serviría para guardar el fichero startup config, pero evidentemente no podríamos nunca guardar el fichero de la IOS, porque es un fichero de sistema, entonces hemos de emplear otra técnica. La técnica que se emplea para hacer un backup de esos ficheros, tanto de la flash como del startup config, es la de pasarlos o transferirlos mediante un servidor TFTP, pues desde el router hacia dicho servidor. Para poder hacer eso necesitamos que exista conexión de red entre el servidor en el que vayamos a guardar la copia de seguridad y el router del que queremos extraer la copia de seguridad. Eso quiere decir lo siguiente: imaginaos que quiero hacer una copia de seguridad de la flash de este router, pero quiero hacerla en este servidor que está en el lado opuesto. Necesitamos que exista enrutamiento y que se puedan comunicar el router y dicho servidor. Es decir, la copia no va a ir por el cable de consola, sino que va a ir por el cable de red. Nosotros lo haremos entre el router y un servidor que tenemos directamente conectado, porque en la topología que tenemos de momento no tenemos enrutamiento. Entonces, en la vida real tendríamos un servidor, un PC conectado al router, y instalaríamos un servicio. Vemos aquí todos los servicios que están simulados. Un servicio TFTP. TFTP es un servidor que quiere decir Trivial File Transfer Protocol. Es digamos, una manera sencilla, sería como el hermano menor del FTP. El FTP utiliza protocolo TCP y el TFTP utiliza UDP. Entonces, instalaríamos un servidor TFTP, aquí ya lo tenemos instalado, por así decirlo, y debería estar arrancado
que por defecto está on, ¿eh? Si estuviera off, pues no estaría funcionando y no podría recibir los ficheros. Nos aseguramos de que está on, y este ya de base de alguna manera simula como que tiene una serie de archivos dentro del propio servidor, una serie de archivos bin. Para diferenciarlo del que vamos a copiar nosotros, vamos a ir borrando ficheros para no dejar ninguno, o sea, para que veamos que el que vamos a copiar nosotros es nuevo y no es uno de los que ya existía antes. Vale, ahora lo tenemos totalmente vacío. Bien, repito, ese es el servidor TFTP que está en este servidor de aquí. Bien, vamos al router, pero para ir al router necesito conectarme con el cable de consola y la interfaz hiperterminal de un PC. Entonces me conecto por el terminal, estoy en el router llamado Madrid y miramos cómo se llama el sistema operativo, el fichero, con show flash. De acuerdo, vemos que el fichero a copiar es este. Pues bien, una vez tenemos conectividad por red entre el router y el destino, la manera de hacer el backup es muy sencilla. Desde el modo enable se ejecuta el comando copy y ahora el origen es lo que yo quiero copiar, que sería en este caso el archivo flash. Bien, y el destino es donde lo quiero copiar. Si miramos con el interrogante, la ayuda, las posibles destinaciones, vemos que yo puedo copiar el flash. Según esto, un destino sería un FTP, un running config, el startup. No es conveniente copiar el sistema operativo en el startup config, o sea, haríamos un destrozo. Lo que hemos de hacer nosotros es copiar la flash en un servidor TFTP, con lo cual el destino es el TFTP. Cuando hacemos enter me pregunta por el nombre del fichero fuente. Como lo tenemos aquí, lo copiamos y lo pegamos. Ahora me dice la dirección del host remoto, es decir, la dirección del servidor TFTP. Nosotros tenemos el servidor TFTP en este ordenador de aquí, en la IP 172.20.40.3. Me dice destination file name, el que le hemos propuesto, es decir, en el destino se va a llamar igual. Le decimos que sí y ahora veis que ha hecho un proceso de copia y me dice que ya lo ha copiado. Para verificar que lo ha copiado, minimizamos esto, iríamos al servidor TFTP y vemos que el archivo, lo habíamos borrado todo, acordaros, este es el que le ha llegado del router. ¿De acuerdo? Si quiero copiar el fichero de configuración, el startup config del router Madrid, procedemos igualmente, pero diciéndole copy, el origen sería el startup config y el destino sería el TFTP. Ahora me dice la dirección del host remoto, está en el mismo sitio, la misma IP que antes, 172.20.43, el servidor TFTP. Destination file name, él me propone Madrid config, ya me va bien, le doy enter, me dice que se ha conectado, ya lo ha copiado y para verificarlo vemos en el servidor TFTP que también se supone que le habría llegado este archivo. Fijaos que si yo quiero hacer una copia de seguridad de este router de este extremo en el mismo,
no sé si es el mismo modelo y si tiene el mismo archivo. Vamos a mirarlo. Vale, el router es Albacete, el flash C2800. Bueno, vamos a hacer una copia. Primero había que verificar que existe conectividad. De hecho, voy a hacer un ping. Si hago un ping desde Albacete al destino donde quiero copiarlo igualmente donde antes, es decir, desde este router, desde aquí, quiero que se copie la flash en este servidor TFTP. ¿Vale? Hacemos un ping al 172.20.40.3, que es la IP del servidor TFTP. Comprobamos que está configurado el enrutamiento, con lo cual hay conectividad. Hacemos un copy de la flash en el TFTP. El source file name lo copiamos. Dirección del host remoto 172.20.40.3. ¿Qué me dice? ¿Cómo quiero que se llame? Bien, para diferenciarlo del otro, no sé si es el mismo modelo del router y coincide el nombre, entonces para provocar que sea otro, le voy a llamar C2800 nm-albacete.bin. ¿Vale? Le pondría quizá el mismo nombre que tiene, pero es para diferenciarlo. Si hago esto, me dice que está escribiéndolo. Hay conectividad de red, veis que hay las luces van parpadeando, que está traspasándolo. Y si ahora miro en el servidor TFTP, vemos que le ha llegado el fichero de la flash. Bien, del mismo modo que hemos hecho un backup de la flash del router en un servidor TFTP, podemos restaurar una flash o un fichero de configuración a la inversa, copiándolo desde el origen, el TFTP, y el destino, pues si es la flash del destino se pone y ya está. Bueno, pues eso es todo.